Dejamos grabando. ¿Quién se acuerda que estuvimos viendo la semana pasada? ¿Qué hablamos de comunidad? A ver, ¿alguien tiene algún recuerdo? ¿Qué es lo que era comunidad? ¿Mm? ¿Se acuerdan? ¿Qué se requería para que la comunidad pudiera resolver sus problemas? Recién estábamos diciéndolo con la conversación que tuvimos hace poquito. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué elementos eran importantes en el presente? ¿Quién se acuerda de algo? A ver, Javiera Fuentes. Javiera, ¿me estás escuchando? ¿Te acuerdas algo de lo que vimos la semana pasada? ¿Qué estuvimos con? Sí, más o menos. Cuéntame, no importa que te equivoques, si estamos repasando un poquito para retomar el hilo. ¿Te acuerdas lo que Okay. vimos un poquito? Cuéntame. Ya, si no me equivoco, como en torno al tema de la comunidad, había que establecer como ciertas, no sé si normas o ¿Ya? reglas Sí, para que todo funcionara de forma correcta. perfecto. O sea, para poder organizarnos como comunidad hay que tener normativas, reglas, ¿cierto? Hay que organizarse, ¿cierto? De alguna manera para que haya una participación adecuada. Muy bien. ¿Qué otro elemento más? Gracias. ¿Con qué estaba hablando? Se me fue el nombre. ¿Cómo te llamas? Se me fue el nombre, perdón. Javiera Fuentes. Javiera, que estaba mirando que la Javiera fue. Gracias, Javiera. A ver, Rita Ferrada. ¿Estás por ahí? ¿Está por ahí la Rita? ¿O no escucha la Rita? A ver, cuéntame, Rita Ferrada, ¿qué más podrías contarnos de la clase de la semana pasada que te quedó en tu mente? ¿No? ¿Estás por ahí, Rita? ¿Me escuchas? Me conecto a la Rita que está escuchando. A ver, está en el chat tampoco, mirando en el chat. ¿Quién me pregunta? La Constanza González y pasé lista. Constanza, más ratito voy a volver a repasar la lista, ¿ya? No me acuerdo si te puse presente o no. Después la paso de nuevo. Rita, Camila Acevedo, a ver, no me contesto la Rita, estará ocupada. Camila Acevedo, ¿te acuerdas de algo de la semana pasada que vimos de comunidad? ¿No? Uy, están todos, se quedaron dormidos. No, profe, no me acuerdo. Ya, muy bien, gracias. No importa, está bien que digas eso. No, no es pecado no acordarse, si a todos nos pasa. ¿Ya? Me imagino que estarán con mucha cosa. Está bien. Bueno, lo que yo les quiero recordar también es que también vimos la participación comunitaria, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas algo entonces de la importancia de la participación comunitaria, Camila? Si yo te dijera qué significa para ti el concepto de participación comunitaria con tus palabras, ¿qué podrías decirme al respecto? A ver, Camila, ¿en qué sentido eso es importante? ¿Qué pasa si participa o no participa la gente en la comunidad? ¿Recuerdas? Explícame con tu... Eh, ¿Sí? o sea, eh, es importante que haya una participación comunitaria, ya que si se presenta, no sé, algún tipo de adversidad, algún tipo de problema, Uh-huh. sería como más fácil abordarlo entre todos juntos, la problemática, Uh-huh. que hacerlo solo. Perfecto, Entonces, siento que es importante. por supuesto, ¿cierto? Participar es importante entonces, ¿cierto? Estamos hablando cualquier tipo de comunidad. Se necesita, ¿cierto?, que haya participación de las personas que viven en la comunidad, que incluyen la comunidad, ¿cierto? Y participar en todas formas, ¿cierto? No solamente, como hablábamos hace poquito, eh, comentando los problemas o las quejas, sino que también participar de las soluciones, ¿cierto? Proponer soluciones, eh, comentar, participar, congregarse, participar cuando se les pide, ¿cierto? Y de esa manera, ¿cierto? Se puede organizar la comunidad de mejor manera, ¿ya? Bueno, vamos a ir retomando un poquito entonces para esta semana lo que sigue con comunidad. Con respecto a cómo vamos a conversar, muchas veces hay problemas en la comunidad, ¿cierto? Y siempre hay problemas, todas las comunidades tienen problemas, inevitablemente, ¿cierto? Entonces se habla del concepto de resiliencia comunitaria.
¿A qué me refiero yo con eso? Que es la capacidad por parte de la comunidad de detectar y prevenir adversidades. O sea, cuando yo me anticipo de alguna manera, ¿cierto?, a los problemas que pueden haber, y la capacidad de absorción de una adversidad impactante, y la capacidad para recuperarse tras el daño. O sea, yo me puedo anticipar algo que vaya a pasar, y en el caso que suceda, ¿cierto?, la capacidad que pueda tener esa comunidad de recuperarse. Y por ejemplo, si le ponemos un ejemplo, cuando hemos tenido en comunidades, ¿cierto?, algún tipo de desastre, ¿cierto?, que hablábamos tiempo atrás, terremotos, ¿cierto?, diluvios, incendio incluso, ¿cierto?, etcétera, etcétera, en algún tipo de lugar, ¿cierto? Las comunidades pueden prevenir eso, los daños que vayan a haber. ¿Qué piensan ustedes? ¿Pueden hacer algo para que el daño no sea tanto? Eh, yo creo que sí, teniendo un plan, como Eso. anticipándose a los hechos. Muy bien, ¿cierto? O sea, tiene que haber una organización en esa comunidad para poder sobrellevar mejor la situación, ¿cierto? La adversidad. Y en el caso que se produjera, ¿cierto?, el daño, también una organización para poder recuperarse, ¿ya? Entonces, en el fondo, volvemos al mismo tema, hay que organizarse, hay que participar, hay que anticiparse, ¿ya? Muy bien, sigamos. Para promover la resiliencia, ¿qué se puede hacer? Eso es que para promoverla hay que responder a las necesidades comunes, como, por ejemplo, o sea, si yo quiero proponer algún tipo de plan, que conversamos recién con la compañera frente a la adversidad de los problemas, primero tengo que ver cuáles son las necesidades comunes de la adversidad, de la comunidad, perdón. O sea, ¿qué nos está afectando a todos de alguna manera? Como por ejemplo, dice ahí, aquí estamos hablando de una comunidad que tenga problemas de alimentación, por ejemplo, podemos tener problemas que tengan que ver con la salud, problemas que tengan que ver con la educación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pueden haber muchas necesidades que estén afectando a una comunidad, ¿ya? Problemas que tengan que ver con la salud mental, por ejemplo, también, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y de acuerdo a eso, ¿cierto? Para promover la resiliencia en la comunidad, hay que acordar sobre el uso de los recursos en común. O sea, tenemos recursos para todos, que son para todos y hay que repartírselos, y cómo podemos nosotros administrar bien esos recursos, ¿cierto? Frente a las necesidades que tenemos como comunidad. Como por ejemplo, un recurso disponible que fuera el agua. Pero sabemos, por ejemplo, que hay comunidades que tienen dificultad con el agua. Los que no tienen alcantarillado o disposición de agua potable en sus casas, hay comunidades, esas comunidades que son tomas, por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta que existe una organización, ¿cierto? Generalmente van cada ciertos días los camiones de aljibe, ¿cierto?, a dejarles agua, pero les dan una cantidad de agua determinada que tiene que cansarle para cierta cantidad de días hasta que vuelva a venir el camión. Y para haber logrado eso, esa comunidad lo más probable es que tiene que haber organizado, ¿cierto? Tiene que haber habido un contacto con alguna entidad, ¿cierto? Alguna organización, ¿cierto? Que los está ayudando a lo mejor para poder conseguir, ¿cierto? Un bien común que todos necesitan, ¿cierto? Y administrarlo de la manera correcta para que pueda ser repartido entre todos los que lo necesitan. Ahí estamos poniendo un ejemplo como el agua, que es algo básico, ¿cierto? Y también se pueden promover algún tipo de actividades, ¿cierto? Estén al alcance comunitario, por ejemplo, en el caso de caminos que se necesite, entre otros, por ejemplo, canales que hay que construir en las comunidades, o sea, de repente hay necesidades en la comunidad, como las que estamos hablando, el agua, los caminos, que hay que promoverla, o sea, hay que organizarse para poder lograrla, ¿ya? No se van a producir así por arte de magia, pero para eso la comunidad tiene que haberse organizado, ¿ven? Tiene que haberse organizado, tiene que haber planteado las necesidades que tienen, y de acuerdo a eso, ¿cierto? De alguna manera plantear qué alternativas pueden tener para conseguirlas. Y eso tiene que ver con la resiliencia, la capacidad de promover soluciones frente a las circunstancias que estén viviendo. Podríamos decir a lo mejor que ustedes van a ser una comunidad resiliente, chiquillas, también, porque están viviendo en un momento histórico, ¿cierto?, frente a una situación, en este caso podríamos decir de educación, ¿cierto? Es una comunidad educacional en que está viviendo una serie de situaciones educacionales hace ratito ya, ¿cierto? Desde hace algunos años, y van a terminar siendo también, yo diría, algún tipo de comunidad resiliente en respecto al tema de la educación, ¿ya? Porque les ha tocado sobreponerse una y otra vez frente a las adversidades, ¿cierto? Tratar de evitar el daño, se han tenido que organizar, buscar soluciones, ¿cierto?
para cosas que ustedes como comunidad educacional, en este caso, si lo llevamos al caso de ustedes, tienen que ver como necesidades alteradas frente a su situación de educación que les está quejando, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, tienen que reunirse, tienen que buscar soluciones, ¿cierto? Y promover, ¿cierto? Para que estén al alcance de poder darse, de poder llevarse a cabo, ¿ya? Y eso se habla de una comunidad que promueve la resiliencia, o sea, pese a las adversidades que ustedes les puedan estar pasando, ¿cierto? Pese a todo eso, son capaces de sobreponerse y salir adelante, ¿ya? Yo creo que de alguna manera se sienten interpretados, ¿cierto? Así como estamos hablando de temas de agua, de terremotos, este tema de la pandemia, ¿cierto? De alguna manera los está atravesando a ustedes como comunidad educacional por una serie de situaciones que alteran, ¿cierto? Muchas de las necesidades como de calidad, ¿cierto? En cuanto al tema educacional y que les afecta. Y entonces ahí viene todo el tema, ¿cierto? De organizarse frente a posibles soluciones, ¿ya? Si lo queremos llevar a un contexto educacional frente a situaciones que los aquejan, ¿ya? La resiliencia comunitaria, ¿cierto? Es un proceso que emerge en vinculación con la presencia del sentido de comunidad. El sentido de comunidad sí que tiene que ver con el compromiso, ¿cierto? Por el bienestar de toda la comunidad. El sentido de comunidad es cuando yo ya pierdo ese enfoque en mi persona solamente, en pensar en mi bienestar propio, ¿ya? Que es una característica lamentablemente de estos tiempos, el individualismo, ¿cierto? Que se caracteriza mucho, que cada cual piensa en uno mismo y en su metro cuadrado. Pero aquí se exige que para promover la resiliencia, ¿cierto? Se piense en el bien común, en el bienestar de toda la comunidad, o sea, cómo a partir de la situación que estamos viviendo todos buscamos una mejora para todos nosotros. Pero ya no estoy pensando solamente en mí, estoy pensando en un todo, en la comunidad, en todos los que conforman esta comunidad, en un bienestar para todos. ¿Cómo busco estrategias? ¿Cómo buscamos en conjunto estrategias? Cosas que nos beneficien a todos. No solamente yo voy a estar luchando por algo que me beneficie a mí nomás y entonces no escucho al resto y no me importa y es un tema mío y yo veré cómo salgo beneficiada en esto. No, busquemos posibles soluciones en esta comunidad para poder beneficiar a todos los de la comunidad, para conseguir el beneficio de la comunidad. Y cómo se compromete ese bienestar, esa comunidad para el bienestar de todos. ¿Ya? De esa forma se puede lograr lo que es la resiliencia comunitaria, pensando en algo más amplio, ¿ya? Las características de la resiliencia en el ámbito comunitario. Está la reducción del riesgo en el desastre, por ejemplo. En el caso de desastres que ya hemos conversado, y podemos hablar varios tipos de desastres, ¿cierto? Pusimos ejemplos tiempo atrás, ¿cierto? Pero existen, sobre todo en este país, a cada rato los desastres. Ahora estaríamos hablando del desastre de la pandemia, ¿cierto? Todo lo que significa vivir una pandemia y vivir en cuarentena, vivir en transición, ¿cierto? Todo lo que eso significa transversalmente en todos los contextos que estemos inmersos, ¿ya? A medida que la comunidad pasa a organizarse, tomando decisiones con base en el conocimiento del riesgo y preparándose para reducir su vulnerabilidad al máximo. La vulnerabilidad tiene que ver con la fragilidad. Cómo yo reduzco esas cosas frágiles que me afectan. Cómo puedo mejorar la resistencia, ¿cierto? Todos sabemos que la resiliencia tiene que ver con la resistencia frente a las adversidades. Entonces, cuando yo pesquiso algo que para mí es débil, que es de debilidad en esta comunidad, veo cómo yo puedo prepararme para reducir esa vulnerabilidad, esa debilidad en la comunidad. ¿Qué podemos hacer como comunidad para reducir esa vulnerabilidad? ¿Ya? Y responder en el caso que sea necesario. ¿Ya? Entonces, ¿se les ocurre algún ejemplo de alguna vulnerabilidad en algún tipo de comunidad? Y prepararse de alguna manera frente a eso que uno ya sabe que es un lado sensible, un lado débil en la comunidad, ya sea del área que sea. ¿Se les ocurre algo? A ver. Si yo dijera que todos los años en un sector determinado se sale un canal, ¿cómo podrían llevarlo eso al ejemplo que les estoy hablando? ¿Qué podría hacerse? La vulnerabilidad en la comunidad, la resistencia, la resiliencia. ¿Ya? ¿Cómo podrían trabajar ese ejemplo? A ver, un canal que todos los años, frente al tema de la lluvia en invierno, se desborda. ¿Qué se podría hacer? ¿Cuál sería el punto vulnerable en esa comunidad? ¿Cuál sería la debilidad? ¿Cuál sería el punto frágil?
En ese caso sería la inundación de la Claro, calle. exacto. Todos sabemos que es un punto frágil, es una debilidad en la comunidad vulnerable, esa comunidad que está ubicada en ese territorio geográfico, que está cercana al canal. Se supone que, dice uno, cuando vengan esas lluvias que vienen en el invierno, se va a salir el agua por el canal y va a inundar las calles, muchas veces se va a echar el agua a las casas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, esa comunidad tiene un punto vulnerable, ya se sabe. Por lo tanto, se pueden preparar y pueden reducir su vulnerabilidad. O sea, si saben que se va a salir el canal y que no sé qué más, hay que averiguar qué se puede hacer, cómo podemos prepararnos para disminuir al máximo esa vulnerabilidad. O sea, cómo puedo disminuir al máximo el que se nos vaya a desbordar el canal. Y entonces ahí tenemos que ver qué posibles respuestas podemos darnos. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, para evitar que se desborde un canal? ¿Qué podríamos hacer? Poniéndonos en cualquier circunstancia. ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué se desborda? Podría, ¿Mm? podría ser quizás limpiar los alcantarillados. Exacto, muy bien. Generalmente, una de las cosas que se hace en ese caso es, uno dice, vamos a hacer limpieza, por cierto, de alcantarillados, de canal, de todo el curso que sigue el agua, de manera tal que cuando venga el invierno pueda seguir por su conducto natural, pero que no esté lleno de mucha gente, ¿cierto? Que de repente echa basura en los canales, va dejando desperdicio, ¿ya? Entonces el canal va buscando otros caminos para poder conducir sus aguas, porque está lleno de basura. Y entonces se desborda más fácilmente, porque el conducto que tiene, por el afluente que tiene que pasar, no está despejado. Entonces hay que despejarlo. Esa sería una posible solución para disminuir al máximo, ¿cierto?, esa vulnerabilidad. Entonces, cuando uno se anticipa, lo que dice acá, uno se organiza, previene, ¿cierto?, toma decisiones a tiempo, conoce los riesgos que existen y se prepara, obviamente que la resiliencia de esa comunidad va a funcionar mejor, ¿cierto? El daño que va a haber va a ser menor, ¿ya? Se van a poder preparar de alguna manera, ¿ya? Entonces, eso que yo les estoy dando como ejemplo, ustedes lo pueden llevar a cualquier contexto de una comunidad resiliente. O sea, si yo sé que va a pasar algo y se puede producir un daño en esa comunidad producto de ese algo, ¿cómo yo me preparo? O si a lo mejor ya estoy viviendo la situación, pero todavía no se ha desbordado el canal, uno ve que la cuestión está como ya mostrando su indicio, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos preparamos como comunidad para funcionar como una comunidad resiliente? Una comunidad resiliente no solamente funciona cuando ya se produjo el daño y quedó en la escoba, sino que también cuando se puede saber, y yo de alguna manera me puedo preparar, cuando estamos conversando, porque cuando voy sintiendo los síntomas, cuando voy viendo las circunstancias, ¿ya? ¿Qué podemos hacer en el ámbito comunitario? ¿Ya? Bueno, existen también diversas organizaciones que ayudan a las comunidades, ¿cierto? Cuando se sienten sobrepasadas, cuando son comunidades vulnerables, frágiles, ¿cierto? Hay puntales de ayuda, ¿ya? Y en este caso hablamos de las organizaciones no gubernamentales, ¿cierto? Que hay varios tipos de organizaciones no gubernamentales, ¿ya? Que ayudan a las comunidades, ¿cierto? Para salir adelante frente a la adversidad, ¿ya? Aquí dice, bien, espérense, dice, en nuestro mundo nos encontramos en distintos problemas, ¿ya? Sabemos, miles de problemas. Pobreza en niños, ¿cierto? Perdón, pobreza, niños en la calle, el analfabetismo, las enfermedades, la violencia, mil y un problemas que hay en el mundo. Y todos estos problemas no siempre son solucionados por las autoridades, ¿ya? En una sociedad, ¿cierto? Y entonces entran aquí a participar, aparte de las comunidades que buscan sus soluciones, también podemos tener entidades que nos ayudan, que podrían ser las ONG, ¿ya? Acuérdense, distintos tipos de comunidades, en algunos casos pueden ayudar las ONG, a veces hay otras entidades, otras personas, otros profesionales, etcétera, etcétera, que pueden ayudar en la solución de un problema a una comunidad. No siempre la comunidad se las puede arreglar sola, también tiene redes de apoyo, ¿cierto? Y en este caso nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las ONG, que son, aparte de las autoridades, organizaciones no gubernamentales, o sea, aparte de las autoridades de la comunidad, hay otros entes que pueden también, organizaciones, que pueden ayudar en la solución de los problemas, ¿ya? Y eso es re importante tenerlo presente. ¿Les va quedando claro, chiquillos? ¿Sí? Dentro de las organizaciones no gubernamentales hay varios tipos de organizaciones, ¿ya?
Ustedes habrán escuchado las organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con los derechos humanos, que están muy de moda estos días. Hay algunas que tienen que ver con el medio ambiente, como el Greenpeace, ¿cierto? Algunas que tienen que ver con el desarrollo de las comunidades para poder estar mejor, de mejor manera, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar, ¿cierto? Comunidades como históricamente, ¿cierto? Esto partió desde la época de la esclavitud incluso, ya en el siglo XIX, organizaciones no gubernamentales que de alguna manera querían ayudar en la época de la esclavitud, ¿ya? Una de las más antiguas del mundo, chiquillos, de la ONG, es la Cruz Roja, ¿ya? Que es una organización sin fines de lucro, ¿cierto? Que pretende ayudar a las poblaciones, a las comunidades, no tiene que ver con colores políticos, con distinciones de raza, nada. Ellos funcionan donde se les necesite para ayudar a la comunidad. Y ahí se habrán dado cuenta ustedes, pues se acuerdan, no sé si en el estallido social, los que estuvieron metidos ahí, estaba la gente de la Cruz Roja metida entre medio. Y ahí no tenían nada que ver con colores políticos, ellos ayudaron al que fuera. Si había un caído de los que estaban manifestando, ayudar a los caídos. Si era de los que estaban, no sé, pues de algún tipo de carabinero, no sé, de lo que fuera, o de las Fuerzas Armadas, que cayeran del lado que fuera, que se vieron un herido, lo agarraban y lo ayudaban. ¿Ya? Entonces, Profe, dime. entonces la ONG podría partir como una organización comunitaria, Eh, o sea, ¿podría, hablando como de los inicios de una sí, ONG y después podría va ser, tomando como mayor. podría ser perfectamente. Porque Okay. tenemos organizaciones gubernamentales que son no gubernamentales, que pueden ser internacionales o nacionales. Y todo puede partir, por supuesto, de la agrupación de una comunidad que finalmente llega a constituir una ONG y después finalmente ayuda a otras comunidades que ya llegan a un nivel más alto, ¿cierto? Ya se organizaron, nivel de organización y toda la cosa. Porque siempre sí es lo que lo va a caracterizar, que son sin fines de lucro, que no están buscando beneficios personales, siempre es como muy solidario, siempre de ayuda a los demás, ¿ya? Hay niveles de orientación en las ONG, ¿cierto? Que hay distintos niveles que las orientan, ¿cierto? Hay rangos de operación a niveles de ciudad, ¿cierto? Hay como distintos elementos que las inspiran, ¿ya? Y incluso uno ve, bueno, aquí está la Cruz Roja que yo les hablaba, pero hay organizaciones no gubernamentales que me ha tocado conocer, la UNICEF también, ¿cierto? Que ayuda a los niños, ¿cierto? En situaciones de vulnerabilidad generalmente. Hay organizaciones no gubernamentales que me ha tocado conocer, que uno ni sabe que existen, chiquillos, que tienen que ver con todo el tema que aqueja a la mujer en situación de violencia. Muy bonito, y están dedicadas específicamente a ayudar a esas mujeres y las apoyan para que puedan salir de su casa, por ejemplo, del agresor, y se sientan apoyadas y tienen como una especie de hogares y les ayudan a sostenerse por un tiempo mientras ellas pueden después independizarse de este agresor, por ejemplo, y viven ahí en esos lugares y son unas ONG muy lindas también, y algunas a veces están embarazadas, gestando, y también las ayudan en ese proceso y se coordinan con los CEFAM y las tratan de apoyar. A mí me tocó tiempo atrás, yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi práctica en psicología, toparme con una organización no gubernamental, no sé si eran de Villa Alemana o de quién fue, que tenían que ver con las mujeres agredidas, que sufrían violencia, ¿ya? Y esta organización no gubernamental no era una organización con fines de lucro ni nada, sino que había partido, así como me estaba preguntando la compañera, justamente por personas, mujeres que habían sufrido agresión, pero que ya estaban como en otra etapa de sus vidas, que ya habían superado esa etapa, y habían sabido lo difícil que era poder salir adelante sin ayuda económica, sin apoyo, si no había familia, etcétera. Entonces, constituyeron una organización no gubernamental donde estaban apoyando a todas las mujeres que estaban como partiendo de estas circunstancias de violencia para poderlas ayudar a salir de sus hogares. Muchas de ellas iban con sus hijitos pequeños, ¿cierto? Y percibían dinero de otras instituciones, ¿cierto? Que las ayudaban. Y entonces ellos tenían estas platitas para ayudar a las personas y constituían como estas especies de hogares, ¿cierto? Donde iban y tenían cupos, pues podían recibir cierta cantidad de mujeres con sus hijos para apoyarlas por un tiempo. Tenían convenio con algunos lugares que también les buscaban trabajo y así las iban ayudando, ¿se fijan? Entonces son muy bonitas esas ONG y uno a veces ni siquiera se imagina, chiquillas, que existen. Si ustedes googlean y ponen ONG, le ponen uno la misión y la visión, generalmente tienen algún tipo de objetivo y misión en la ONG, buscan, le van a salir un listado de ONG. Ustedes jamás se imaginarían. Así que muy bonito. Ya hay algunas que son muy conocidas, pues y otras que nadie las conoce, como las que estábamos hablando recién, pues que ayudan, por ejemplo, a las mujeres que están sufriendo violencia. ¿Ya? La UNICEF es súper conocida, la Cruz Roja también, ¿ya?
pero hay otras que son como más funcionan más en el anonimato, ¿ya? También están las que tienen que ver con derechos humanos, ¿cierto? La de Amnistía Internacional, algunas que tienen que ver con la UNESCO, ¿cierto? El Greenpeace que les hablaba también yo. Hay una serie de organizaciones muy bonitas, ¿ya? Hay algunas que tienen que ver con la discapacidad también, para ayudar a personas en situación de discapacidad, ¿ya? A veces van a ver que están ubicadas estas ONG en algunas comunidades muy pobres y ustedes van y ahí dice, ¿y esta organización de dónde es? Y sé, como que se confunde, ¿será del gobierno? ¿De dónde? Y ahí le dicen, no, nosotros somos una organización no gubernamental sin fines de lucro, estamos ayudando, por ejemplo, les pueden contar a todos los extranjeros que están viviendo en esta comunidad, a los haitianos, por ejemplo. Y son todos, y ellos apoyamos a todos los haitianos que están llegando, que son muchos que están en situación de pobreza, les ayudamos a encontrar algún trabajo, nosotros tenemos contacto, y así sucesivamente. Entonces están ayudando a las personas de alguna manera, ¿ya? Es muy bonito eso, esa labor que tienen, ¿ya? También tenemos las organizaciones sociales, que son grupos conformados por un conjunto de personas que comparten opiniones, valores, visiones del mundo, intereses e inquietudes, ¿ya? Organizaciones sociales con el fin de planificar estrategias para lograr objetivos y metas, ¿ya? En beneficio de un grupo de personas o comunidades. Y ahí, ¿cierto? Van a haber una serie de organizaciones sociales también que se van produciendo, como por ejemplo el Hogar de Qué. Es una organización social, ¿ya? No es algo del gobierno, tampoco es una ONG, ¿ya? Una organización no gubernamental. Es una organización social, ¿cierto? Que de alguna manera pretende ayudar a un grupo de personas o a comunidades, ¿cierto? Frente a objetivos que se plantean. Un Techo para Chile también es una organización social. También los bomberos, también en este minuto ustedes dirán, pero ¿cómo así? Los bomberos ustedes saben que son sin fines de lucro, ¿cierto? Que pretenden ayudar a la comunidad y se insertan, ¿cierto? En distintos lugares geográficos, ¿cierto? Y ayudan. Y ellos funcionan con las ayudas que le den las personas, hacen sus rifas. Ahora, está bien cuestionar el tema de los bomberos, ¿cierto? Hasta qué punto debe ser una organización social, ¿cierto? Porque la verdad es que con todo lo que se requiere hoy en día, hay que, bueno, ayudarlos, porque ya es tanta la necesidad, tanto incendio que se desbordan en las comunidades, que ya los pobres bomberos de repente no van a abasto, ¿cierto? Y bueno, y ahí hay una serie de otros personajes que vuelven a aparecer, ¿cierto? Que empiezan a ayudar a los bomberos, que ahí vienen instituciones gubernamentales generalmente, ¿cierto? Mira, ahí está mi gato de nuevo, tratando de estar. Bueno, me distrae. Ya. ¿Les va quedando un poquito más claro? Ustedes cuando estén en sus prácticas, chiquillos, probablemente les va a tocar, ¿cierto? Toparse con algún tipo de ONG u organizaciones sociales, ¿ya? Y a lo mejor hasta se motivan y participan en ella y siguen, terminan participando y terminan perteneciendo. Yo tengo a dos exalumnos que forman parte de bomberos también. Y es muy bonito, porque me cuentan las experiencias que tienen, y incluso hacen turnos, ¿cierto? Participan ciertos días de la semana, y todo por cero plata, chiquillos, solamente movilizados por la instancia de querer ayudar a los demás, ¿ya? Así que muy bonito. Es probable que a ustedes a lo mejor les toque participar cercanos a ese tipo de organizaciones en algún minuto de sus prácticas. Capital social. ¿Qué es lo que es el capital social? Algo conversamos también al principio hoy día de la sesión, ¿cierto? El conjunto de relaciones, instituciones y normas que conforman la calidad y cantidad de las interrelaciones de una sociedad, ¿ya? Es como el capital, es como el recurso, es como lo valioso, ¿ya? Gracias a eso, ¿cierto? Se pueden lograr muchas cosas, al capital social que hay en esa comunidad. Tiene que ver con las relaciones principalmente, a veces también con las instituciones, ya que funcionan en esa comunidad, y también con las normas que conforman la calidad de esa comunidad, ¿ya? Por ejemplo, si no hubieran buenas relaciones al interior de una comunidad, muy difícilmente se podrían conseguir cosas, ¿ya? Por lo tanto, va a constituir como una moneda de cambio, por decirlo así, lo valioso que tiene el capital social. El capital social, a lo mejor, miren, yo les podría decir, no sé si han visto, hay algunas comunidades que tienen ciertos personajes que incluso aparecen en la tele de repente, como que se hacen famosos, ¿ya? La comunidad de La Vega, no sé si la han escuchado alguna vez, La Vega, cuando muestran en la tele, La Vega Central, ahí en Santiago, tiene personajes, ¿cierto? Y la forma como funciona La Vega es bien interesante, si ustedes se pueden analizarlo, las relaciones que tienen entre los miembros de esa comunidad. Hay una serie de personajes que son
incluso conocidos públicamente, ¿cierto? Que es como su capital que tiene La Vega. Si no funcionaran así, probablemente muchas de las cosas que pudieron conseguir en el momento de la pandemia no las habían conseguido. Y ellos lograron, ¿se acuerdan que en algún momento estuvieron a punto de cerrarlos, que no siguieran funcionando? Y gracias a la organización que tuvieron y a las relaciones que ellos tienen entabladas hasta con gente de la municipalidad, entidades gubernamentales y todo, pudieron lograr una serie de beneficios y finalmente seguir funcionando. ¿Ya? E implementaron cosas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero eso gracias a su capital que tenían como comunidad, su capital social. Eso era lo valioso que ellos tenían y gracias a eso pudieron seguir funcionando, porque si no, imagínense que en una de esas La Vega, así como muchos otros negocios y muchas entidades de comercio que hoy en día ya murieron y quedaron ahí en el camino, ¿ya? Entonces, ¿cómo a partir de la resiliencia, de la capacidad de sobreponerse frente a las adversidades, muchas comunidades se han reorganizado en este momento de la pandemia para poder seguir saliendo adelante? Pero eso es gracias al capital social que ellos tienen, a las relaciones que tienen entre ellos, a las instituciones, a las normas, cómo están conformados y a cómo se organizan, ¿cierto? Finalmente pueden lograr los objetivos, ¿ya? Bueno, ahí este dibujito tiene que ver con toda la organización dentro de la comunidad, el sinnúmero de elementos que se conjugan para finalmente poder conseguir los objetivos, ¿ya? Ahí está la red de apoyo y la importancia del capital social, todos unidos. Si no hay unión, chiquillos, no se pueden conseguir las cosas. Es muy difícil. No sé si alguna vez vieron ese dibujito que parecían dos burritos, cada cual tirando para su lado. No sé, es un dibujo bien característico, ¿ya? Y después aparece otro dibujito de los dos burritos juntos con una cuerdecita, pero que los dos van caminando para el mismo lado y pueden tirar el cargamento, ¿ya? Eso pasa en cualquier tipo de comunidad, ¿ya? Desde la más sencilla hasta la más compleja. Cuando todas las personas están unidas, tirando para el mismo lado, se ponen de acuerdo, ¿cierto? Y en conjunto constituyen esta red, que vendría a ser, ¿cierto?, la red de apoyo entre todos, es el principal capital que tienen dentro de esa comunidad, el apoyarse, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos claves para el desarrollo de nuestras redes como comunidad? Tomar conciencia sobre la importancia de la propia red de contactos. O sea, una cosa importante dentro de la comunidad son los contactos que hay. Y muchas veces uno los tiene, pero no está consciente de los contactos que tiene, ¿ya? A veces hay personajes, instituciones que tienen que ver con las comunidades que funcionan así como en forma, así como piloto automático, como quien dice, pero la comunidad no ha tomado conciencia que existen. En el momento que utiliza esos contactos que tiene, toma conciencia de que existe y lo empieza como a intencionar y a organizarlo, otros beneficios pueden obtener, mucho mejores que cuando no están planificados ni organizados, ¿ya? Otro elemento clave es organizar y evaluar nuestra red de contactos, ¿ya? El nivel de actividad, el grado de aprovechamiento que se le puede sacar a esos contactos, el tipo de intercambio que pueden obtener gracias a los contactos, ¿ya? Es súper importante eso. Y trabajar nuestra red de contactos. Una vez que ya toma conciencia uno, organiza los contactos, trabaja sus contactos, ¿ya? Esta comunidad puede obtener mejores beneficios, los logros que pretenden, ¿cierto? Esos van a ser elementos claves para la comunidad, ¿ya? Y para organizar el desarrollo de las redes. Bueno, ahí tienen un dibujito que les puse, que es creando el capital social, con redes de apoyo comunitario. Las redes de apoyo, es una palabra como casi gastada, uno siempre uno habla de las redes de apoyo. En las comunidades también existen las redes de apoyo, ¿ya? Es súper importante considerarlas, utilizarlas y organizarlas, ¿ya? ¿Qué es lo que es la vulnerabilidad social? Bueno, algo habíamos hablado recién, ¿cierto? No se refiere exclusivamente a situaciones de pobreza, chiquillos, la vulnerabilidad social cuando la mencionamos, como carencia de recursos materiales, sino también a la falta de capacidad y de organización necesaria para mejorar la calidad de vida y acceder a los diferentes bienes y servicios. O sea, cuando hablamos que una comunidad tiene vulnerabilidad, también hablamos que cuando no son capaces de organizarse, también son vulnerables, ¿cierto? Para mejorar su calidad de vida. Podemos tener una comunidad, ¿cierto?, que no son capaces de organizarse. Finalmente, después de todo lo que hablan y todo lo que dicen, no se pudieron organizar. No solamente le faltaron recursos, sino que no son capaces, con los recursos que tienen, con las personas, de la forma que funcionan, de organizarse.
y finalmente mueren en el intento, no lograron nada, ¿se fijan? No pueden acceder a los bienes o los servicios o la calidad de vida que pretenden porque no son capaces de organizarse. Entonces hablaríamos también de una comunidad vulnerable. ¿Frente a qué? Frente a la poca capacidad de organización. ¿Ya? Entonces no solamente es un tema de falta de recursos materiales, no solamente un tema de pobreza. ¿Ya? El individuo se integra a la sociedad a través de un doble eje, a lo que es el trabajo y su mundo de relaciones. ¿Ya? Entonces, por un lado el trabajo, lo que puedan hacer, pero también las relaciones. ¿Ya? No sé si han escuchado a esa persona que dice, es muy importante los contactos que uno tiene, ¿cierto? También relaciones familiares, también nos estamos refiriendo a las familiares y relaciones comunitarias. La situación de vulnerabilidad social se vincula con la precariedad de la situación laboral, ¿cierto? Por supuesto, cuando hay malos trabajos, ¿cierto? Con la fragilidad institucional, ¿cierto? Cuando las instituciones, ¿cierto? A nivel de organismos intermedios y de acciones protectoras del Estado, ¿cierto? No son muy fuertes, ¿cierto? Son frágiles, no son buenas, no están bien organizadas. Y con el debilitamiento o ruptura de la red de las relaciones familiares también. Obviamente, si las relaciones familiares no son buenas, difícilmente, ¿cierto?, van a poder funcionar como comunidad, ¿cierto? A todo nivel es importante la organización, ¿ya? Ahí hablamos de lo que dice ahí el tejido que debemos recomponer. El tejido tiene que ver con toda esta maraña de relaciones, ¿ya? Que van a nivel familiar, a nivel institucional, a nivel comunitario, a nivel laboral, etcétera, etcétera. Todo el tejido de relaciones, ¿ya? En sociología se habla mucho también del tejido social, que es lo que subterráneamente subyace a todos los personajes que estamos viviendo en una sociedad, ¿ya? El tejido social es lo que tiene que ver con las relaciones en la sociedad. Si las relaciones no son las adecuadas, no hay organización, por más que tengamos incluso los recursos chiquillos, a veces no son bien distribuidos, ¿ya? Tiene que haber una comunicación, una buena relación. Bueno, ahí vemos las comunidades vulnerables, ¿cierto? Donde entendemos que hay situaciones de pobreza, fragilidad de los recursos materiales, pero también cuando ustedes se topen con esas comunidades que están vulnerables, les va a tocar ver que muchas veces la problemática que tienen es que son incapaces de organizarse para obtener algún tipo de mejora en su calidad de vida. Entonces no solamente pasa porque no tienen recursos, sino porque tampoco no son capaces de organizarse, ¿ya? Y ahí está, bueno, el tema de la vulnerabilidad social a todo nivel, ¿cierto? No solamente en problemas de salud, como dice ahí, en problemas de educación, en problemas sociales, etcétera, etcétera, ¿ya? Por eso es importantísimo, ¿cierto?, las organizaciones comunitarias que estamos hablando ahora, y tenemos organizaciones comunitarias que se vinculan en cuanto a la parte funcional de una organización o en cuanto a lo que son los territorios, ¿ya? Y ¿cuáles son? Son aquellas con personalidad jurídica, ya están como establecidas legalmente, son sin fines de lucro, ¿cierto? Y que tienen por objetivo, ¿cierto?, representar y promover valores e intereses específicos de las comunidades, ¿ya? Muchas de estas comunidades son agrupaciones, como hablábamos recién, grupos de personas, ¿ya? Pero no tienen fines de lucro, no están persiguiendo un beneficio personal, ni ganar dinero con eso. Y ahí, por ejemplo, se van a encontrar estas organizaciones que les estoy mencionando, que se comunican, por ejemplo, y ahí aparece una persona de la municipalidad. ¿Se fijan? Tienen la reunión, y esta organización que tiene una personalidad jurídica, ¿cierto? Ya tiene otro peso legal, ¿cierto? Porque tienen cierta organización, normas y objetivos, ¿cierto? Ya empiezan a ser como los representantes oficiales frente a las problemáticas y se dirigen a las municipalidades, a tratar algún tipo de proyecto, ¿cierto? Se pueden postular, ¿cierto?, a los proyectos para obtener beneficios para esa comunidad, ¿ya? ¿Qué es una organización comunitaria y para qué se forma? Es un proceso dinámico por el cual las personas que integran una comunidad participan en la planificación y en la ejecución de los planes. Se fijan nuevamente que aparece la planificación, ¿cierto? Y la ejecución, pero donde tiene que participar la comunidad, nuevamente, ¿ya? Para mejorar su nivel de vida. O sea, tienen que involucrarse, ¿ya? Es indispensable, ¿cierto?, que haya que colabore también el gobierno, pero tiene que también organizarse la comunidad, ¿ya? Por eso es el camino más difícil, como hablábamos de repente, o sea, organizarse, eh, juntarse en reuniones, discutir las situaciones,
Por supuesto que es un camino que no es fácil, pero lo importante es que se obtienen frutos, ¿ya? Sin embargo, si no son capaces de organizarse en las comunidades, ¿cierto? De pagar el precio, por decirlo así, no van a obtener mejorías en su calidad de vida, en la situación que sea que los convoque el problema comunitario, ¿ya? También se entiende por organizaciones funcionales aquellas organizaciones comunitarias que tienen por finalidad representar y promover valores específicos de la comunidad vecinal. Y ahí tenemos, por ejemplo, los centros de madre, ¿cierto? Que se agrupan, son organizaciones que se agrupan, ¿cierto? Y que funcionan para resolver problemas, ¿cierto? De alguna manera también están los centros de padres, de apoderados, ¿cierto? Una comunidad escolar, ¿cierto? Y centros culturales, centros artísticos que van a encontrar en las comunidades, organizaciones juveniles también, los clubes deportivos, ¿cierto? Que tienen funciones, ¿cierto? Y se organizan, ¿cierto? Frente a situaciones que necesitan, con finalidades, ¿cierto? Para promover valores específicos, por ejemplo, los clubes deportivos para promover el valor de la salud, del deporte, ¿ya? Y se organiza esa comunidad y forma un club deportivo, ¿ya? Y eso no lo formaron con una entidad gubernamental. A veces van a requerir, ¿cierto? Pequeñas ayudas, aportes gubernamentales, ¿ya? Como a veces que les den algún lugar para poder funcionar, para alguna cancha que les construyan a lo mejor, ¿cierto? Para poder tener su actividad deportiva. Por ahí sale una fotito de actividades que organizan las comunidades, ¿cierto? Alguna organización comunitaria, ¿cierto? Que están felices y orgullosos, generalmente tienen símbolo, alguna bandera que los identifica y hay un diploma, por algo a lo mejor pidieron alguna capacitación para algo que necesitaban en esa organización, en esa comunidad, para poder resolver algún tipo de problema. ¿Ya? Las organizaciones territoriales, ¿cierto? Es la estructura de las distintas divisiones político-administrativas. Ahí se habla de territoriales, cuando hablamos del tema político y de la administración, en que se dividen los países o los estados. Su objetivo es estructurar las distintas divisiones político-administrativas o territoriales en que se dividen los países o estados, ¿ya? Ahí hablamos de organizaciones a nivel de territorios, ¿ya? De acuerdo a mapas geográficos y todo lo demás, ¿ya? Ahí, por ejemplo, el ejemplo de una organización, ¿cierto?, que está trabajando en conjunto con la municipalidad, ¿ya? Y ahí ven que hay una actividad que está organizando, por ejemplo, la Municipalidad de Algarrobo, en donde está invitando a organizaciones comunitarias territoriales. Y ahí ponen cuáles, por ejemplo, juntas de vecinos, ¿ya? Y además, organizaciones funcionales, también dicen, ¿ya? Como cuáles, por ejemplo, podría ser un club deportivo, ¿ya? ¿Y para qué? Para que analicen. Va a ser una jornada de trabajo, por ejemplo, ponen ahí, para analizar la percepción de la inseguridad en la comunidad. Y ahí todos tienen algo que decir al respecto, ¿cierto? Y por eso invitan a esas organizaciones para que representen a la comunidad en relación a lo que significa el tema de la seguridad, que van a tratar ese día en la municipalidad para ver qué se puede implementar finalmente. Y ahí se fijan que es como la voz del pueblo, como quien dice, para poderlo escuchar, ¿cierto? A través de sus instituciones o organizaciones que están ya más política y administrativamente organizadas, ya tienen personalidad jurídica, ¿cierto? Por lo tanto, llevan algún tipo de información de la comunidad. Ahí tenemos, ¿cierto?, las típicas reuniones, ¿cierto?, que hacen estas organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, centros de madres, club deportivo, etcétera, donde se organizan, a veces tienen actividades para conseguir algún bien para la comunidad, ¿cierto?, hacen rifas, piden capacitaciones, los líderes de esas comunidades se contactan con la municipalidad y postulan muchas veces a proyectos también para obtener algún tipo de beneficio que se requiere, ¿ya? No sé cómo estamos en la hora. Ya poquito. Bueno, ahí vemos que hay una organización comunitaria, esa fotito típica, que también organizan sus paseos. También lo pasan bien, también se recrean. A veces hay organizaciones que tienen que ver con los adultos mayores, ¿cierto? Para ver todas sus necesidades de tipo social, su salud mental. Entonces también uno de los objetivos puede ser salidas a terreno, ¿cierto? Tener actividades deportivas en terreno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esto todo a partir de la comunidad. ¿Se fijan cómo la comunidad se organiza para obtener sus beneficios? ¿Ya? No se quedaron, se fijan en el momento de que la comunidad se queja, de que falta esto, sino que ellos se organizaron como comunidad y vieron cómo podían lograr algunos beneficios para ellos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, les traigo estos dibujitos que tienen que ver a momentos en que se organizan las comunidades y eligen a su dirigente, ¿ya? Y tienen su fecha y votan y la comunidad se organiza, ¿ya?
A veces van los líderes también de las comunidades, de estas organizaciones, y también pueden ir a un CEFAM, como aparece aquí, a pedir algún tipo de beneficio. Y pueden acercarse a hablar, que ellos vieron que en su comunidad hay muchos adultos mayores y necesitan organizarse, algún tipo de capacitación para los cuidadores, por ejemplo, de los adultos mayores. Y entonces ahí va alguien, un líder, y se dirige a hablar con la persona que está a cargo, ¿ya? Pero parte de ellos, se fijan, de la comunidad, que se coordina en forma adecuada, ¿cierto? Por los conductos correspondientes, ¿cierto? Y propone soluciones, ellos te llevan a analizar el problema y sienten que necesitan tales o cuales cosas, ¿ya? Bueno, aquí les puse la diferencia entre un CEFAM y un SECOF. Los SECOF son los centros, ¿cierto?, comunitarios de salud familiar, ¿ya? Funcionan directamente en las comunidades, al interior de las comunidades, y dependen de los CEFAM. Los CEFAM son más grandes, como con mayor complejidad, y estos otros ya funcionan directamente más metidos en la comunidad, ¿ya? Dependen de ellos para prestaciones más específicas de los CEFAM, ¿ya? Son los SECOF, ¿ya? Si los escuchan o los ven por ahí en algún minuto, también tiene personal de salud, también puede estar la matrona, etc. Pero hacen otro tipo de actividades que tienen más relación con la comunidad, ¿cierto? Y las prestaciones más complejas se derivan a los CEFAM, ¿ya? Y ahí estaríamos, ¿cierto? Entonces, terminando con el tema de la clase de hoy día, una sesión de taller. En esta última sesión de taller de hoy día, vamos a hacer la tutoría, la segunda tutoría de los portafolios a las personas que quieran, ¿cierto? Es voluntario porque es una asesoría para que les vaya bien en su trabajo y tengan buena nota al final cuando lo presenten. El día 14 de, a ver, 14 sería, el 14 de junio es la entrega del trabajo, ¿ya? Y también junto con eso ese día tiene que entregar la pauta de participación activa de todos ustedes, o sea, acuérdense que va una nota por participación grupal, ¿ya? Que esa se saca con la pauta de participación activa. Esa pauta está subida desde la primera o segunda semana, si no me equivoco, cuando partimos el taller, está subido en la plataforma, en el aula. Si por casualidad les cuesta para encontrarlo, tienen algún problema, me avisan a través de sus delegadas y se la vuelvo a mandar. Pero esa pauta también tiene que aplicarse. Prácticamente la misma pauta, muy similar a la que se aplicaron el año pasado, ¿se acuerdan en la introducción? Que era para ver el tema de trabajo grupal. También va una nota por ese lado. Entonces los talleres, terminando hoy día con la última sesión, se evalúan con esas dos notas. La nota de portafolio, que ahí va el consolidado de todos los talleres que ustedes hicieron en el semestre hasta de la semana pasada, ¿cierto? Y también va la nota de participación activa en talleres, ¿ya? Y con esas dos notas se saca la nota de taller. Y entonces hoy día tenemos la posibilidad de las personas que deseen mirar por última vez su portafolio y revisar aquellas dudas que tengan para poder resolverlas. Me gustaría preguntar entonces, bueno, si hay alguna duda con respecto a los temas de talleres que terminan hoy día y después quiénes traen su portafolio hoy día para que lo revisemos y le hagamos retroalimentación. ¿Mm? ¿Dudas con respecto al término de los talleres hoy día? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. ¿Quién trajo entonces su portafolio? Dígame. Entonces los talleres que después vamos a tener posiblemente los días lunes no van a ser como con asistencia obligatoria. Mira, el día lunes no sé si llamarle taller o llamarle, cómo llamarle, porque es un día donde nosotros vamos a ir resolviendo más que nada dudas y aclarando algunas cosas, ¿ya? La asistencia no es como la del taller, ¿ya? Bueno, la idea es que ojalá vengan, porque, por ejemplo, este lunes yo les voy a explicar todo lo que es el trabajo de liderazgo y trabajo en equipo. Tienen que hacer un trabajo grupal, ¿ya? Donde va esa nota corresponde a lo que va a ser la nota de... Lo que pasa,